Fui discriminada toda mi vida por mis padres y mi hermana la hija dorada, y ahora mi hermana pretende encaminar hacia el altar en mi boda. Mis padres fueron tan cariñosos conmigo y como tenía tan mal juicio, ellos decidirían si valía la pena endeudarme para entrar en una universidad o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener los préstamos, pero no lo pregunté. No mencionaron las becas, ya que no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones ni creían en mis capacidades de todos modos. No parpadeé ni me inmuté, simplemente dije ok. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió insistiendo, tal vez esperaba que hiciera un berrinche para tener una excusa y no pagar jamás mi universidad, pero no dije nada excepto que entendía su posición. Les di las gracias por preocuparse y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero también me negué a mostrar emociones. Verán, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacer mi vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran pocas, así que tenía mucho tiempo para estudiar, y estudiar lo hice porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y trabajé muy duro y conseguí una beca, no para algo como la Ivy League o algo como Derecho o Medicina, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se los conté, incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y alardeaban de ello, y luego, supongo que mi hermana les habló y cambiaron de idea e incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Se les escapó que mi hermana no estaba haciendo bien en la universidad y, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía me contactaba con mis padres y los visitaba en las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar por nada, pude excusarme de no ir mucho debido al dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, nuevamente, habrían hecho un gran alboroto sobre eso. Volvió a casa, no pagaba facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a que mi mamá movió influencias. Todo esto me lo vendieron como motivo de orgullo. Bueno, casi termino, lo prometo. Conocí a mi esposo alrededor de este tiempo. ¿Conocen a esas personas que dicen que si estuvieran en X situación habrían hecho algo? Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy la persona sumisa y complaciente en cualquier situación y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso para decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo de persona que, si no responde de inmediato a una ofensa, más vale que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará, simplemente está planeando algo peor para vengarse. Es el que quiso que publicara aquí y quería publicar en un foro de venganza nuclear también, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba asombrada de que estuviera con él, pero solo porque yo era incapaz, probablemente gracias a mi crianza, de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo y trata bien a las personas, siempre y cuando ellas lo hagan con él. Cuando discutimos sobre casarnos, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba mayormente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. No vivíamos demasiado lejos tampoco, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para manejar las cosas, además de que había cierta flexibilidad en el trabajo para poder quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la save the date para unos meses después. Bueno, en este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería reunir el coraje para negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía decepcionado cuando le dije que al menos aseguraría que nunca estuvieran solos con él. Verán,
Él se había estado preparando para esto, incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabar todo. Estaba emocionado pensando en todas las maneras en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos entre mi familia. Así que se fue solo y emocionado a conocerlos y volvió más tarde eufórico: cariño, cariño, no vas a creer la basura horrible que querían. Podemos joderlos tan mal, hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escuchar primero lo que tenía que decir o lo malinterpretaría. Bueno, fue allí y, en lugar de los coqueteos, mis padres y mi hermana lo sentaron y, después de algunas quejas sobre no estar de acuerdo con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición: mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia en mi lugar, con fotos tomadas y el vestido, y que tendría un pastel después también, etc. Mi esposo ahora escribirá su parte. Hola, soy el esposo vengativo aquí. No hay furia como la de un lurker de pro-revenge, instant karma, nuclear revenge cuando su amada es despreciada. Dicho esto, aunque mi esposa, ella es mi esposa ahora, me pinta como este tipo ingenioso, debo admitir que mis neuronas prácticamente se cortocircuitaron cuando esos tipos realmente sugirieron esa mierda, como si fuera un gran regalo de mierda que incluso Troya preferiría aceptar el caballo una segunda vez. Me parece. Sin embargo, después de que mi cerebro se reinició, tenía todo un catálogo de insultos a punto de salir, pero algo en mi alma me susurró al oído, como un diablillo: engaña a estos imbéciles. Así que dije que necesitaba pensarlo, ver cómo reaccionaría mi esposa, en ese entonces mi prometida, y luego salí corriendo antes de poder revelar mis planes nefastos. Volviendo a mí, la esposa. Así que mi esposo me contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda se tratara de mi hermana, con una sonrisa en su rostro, y tenía la grabación para probarlo. Estaba en shock. La distancia había suavizado lo mal que me trataron y pensé que incluso ellos no llegarían tan lejos. Afortunadamente, mi esposo insistió en el ángulo de la venganza y me ayudó a no caer en un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en maneras de fastidiarlos, desde lo ridículamente extravagante hasta lo que pensamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Involucraba tener 2 direcciones de lugar, darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por ello. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el peligro de que nos demandaran, así que eventualmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería pro-revenge. El resto es principalmente cosa de mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores, así que aquí voy. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue previamente discutido conmigo y fueron nuestras ideas mutuas. Volvió a mis padres y dijo que había pensado en ello y que no creía que yo estuviera de acuerdo. Sin embargo, no veía el problema, y no queriendo que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gustaba el conflicto, así que si me sorprendieran con ello, podría no hacer un berrinche frente a toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es algo importante, así que quién sabe si me enfadaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso: ellos ayudarían a pagar algunas cosas, de esta manera yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público, con nuestras familias allí, sino que también estaría agradecida por la ayuda que dieron, y eso me mantendría calmada. Dijo que mis padres parecían sorprendidos y mi hermana adulta comenzó a saltar de alegría, literalmente como una niña, así que fue aceptado. Es importante que mi esposo también afirmó que debido a un mal juicio y novios en el pasado, estas palabras fueron todas idea mía y estoy tan orgullosa de usar sus propias palabras contra ellos. LOL, yo era desconfiada y controladora, y me gustaba revisar su teléfono y cosas así para asegurarme de que no me estuviera engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo, él iría a su casa a hablar. Y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, mientras que mi esposo y yo los estábamos aprovechando. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar la boda ellos mismos, mantuvimos un perfil bajo. Por supuesto, mis padres querían opinar en todo.
Algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores, mi esposo los convenció de dejarlas pasar para mantenerme en línea. Pero como nunca nos importó mucho la ceremonia desde el principio, todo lo demás estaba en juego, o eso pensaban ellos. Lo que hicimos fue lo siguiente: íbamos, digamos, a probar las opciones de bebidas y menú. Luego aceptábamos la opción más baja o la segunda más baja. Mi esposo luego llevaba en secreto a mi hermana allí para probarlo también, y luego suspiraba y decía que era una lástima, pero no queríamos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no elegiríamos las mejores opciones. Fue mi hermana exigiendo a mis padres que pagaran por lo mejor. Mis padres luego me decían que no me preocupara, que ellos pagarían por lo más caro. Lo mismo se hizo con el fotógrafo, las flores. Mi esposo le entregaba a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, luego expresaba con tristeza cómo yo quería otras flores insípidas. Fue mis padres diciéndome que querían que fuéramos con esas flores y que ellos pagarían por ello. Con el vestido de novia tuvimos un pequeño contratiempo aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible, ok, no horriblemente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto, por lo que habría pruebas de que dije ok. Tuvimos que rechazarlo en texto y mantenernos firmes. Mi esposo fue allí y dijo que intentaría lo que pudiera. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera forzada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que eso sucediera. Cuando mi hermana intentó enviarle mensajes a mi esposo, yo respondí por él. Esto solidificó las afirmaciones de que yo era controladora y neurótica que mi esposo estaba haciendo, así que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande hablando mal de ellos con la familia, pero soy tan sumisa que la idea de ser pintada como esta perra controladora y peligrosa es extremadamente divertida para mí y lo incité a que lo hiciera. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, lol. Oh, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó como si estuviera conflictuado. Además, para realmente vender la idea de que estaba con ellos, mi esposo fingía decirles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que sinceramente habíamos considerado una boda en el juzgado para enfocarnos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa sin apenas gastar un centavo. Lo llamamos reembolso por daños emocionales de parte de mis padres, lol. Creo que mi esposo, ok, él acaba de confirmar que tengo razón, lol, estaba disfrutando todo el engaño más que planear nuestra boda. No pensé que fuera posible presenciar a un tipo sonriendo tanto ante la idea de perder todo su sábado en un viaje en coche para discutir detalles de la boda con mis suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, mi hermana y mi esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados, ya que la novia siempre llega tarde, y hacer que mi hermana llegara en ese preciso momento para evitar que yo la viera e intentara detenerla y que caminara por el pasillo. Para cuando me enterara de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante de las alteraciones de mi vestido y mi esposo llevó eso a casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos hasta el día de hoy, y se los mostró como prueba de que arruinaría el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo porque yo estaba furiosa y él necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener nuestra seguridad real oculta al principio. A medida que llegaban los invitados y mis padres, todo lo que podían ver era a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron sacamos a la seguridad, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no permitiera que nadie, ni siquiera mi hermana, entrara, y hasta acordamos pagarle una generosa propina si no revelaba que le habíamos dicho eso. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto, mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi papá fue y les dijo a todos que comenzaran. Mis damas de honor habían sido instruidas para seguir su liderazgo de antemano, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todos bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando. Durante todo esto, una amiga que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje para que me preparara. Esto porque si mi esposo o mis damas de honor, etc., sacaban un teléfono y empezaban a enviar mensajes, la gente podría notarlo. Esta amiga estaba al tanto del plan,
es amiga de mi esposo y tan dispuesta a crear drama como él, y no le importaba ser dama de honor ni nada. Bueno, tan pronto como mi papá tomó su posición, la canción nupcial comenzó a sonar, las puertas se abrieron y yo entré. Mi papá me miró asombrado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no podía ver qué había pasado con mi hermana. Y luego sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Simplemente me dejó allí con un murmurado algo pasó. Hubo exclamaciones de sorpresa y confusión por todos lados. La amiga al tanto de todo preguntó en voz alta qué había pasado. Yo mentí y, con una voz entre lágrimas, dije que me dijo que no se suponía que fuera yo quien estuviera allí. Eso no fue lo que dijo, pero mi esposo y yo acordamos que si él se atrevía a dejarme, debía decir eso para hacerlo quedar lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, ojalá pudiera decir que era solo mi increíble actuación, pero no, a pesar de todo, una parte de mí no pensaba que llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de mi hermana no era cierto, sino una broma elaborada. No sé, me dolió, todavía me duele, así que estaba sinceramente tratando de no llorar. La amiga entonces exclamó en voz alta, que quiso decir con que no se suponía que fueras tú, para que tantas personas como fuera posible lo escucharan y difundieran. Luego una dijo, voy a ver qué está pasando y corrió hacia afuera. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitara que mi papá volviera y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento, mi mamá también se fue. En ese momento, el papá de mi esposo rápidamente corrió hacia mí y tomó mi brazo. Ya había sido advertido de que podría necesitarlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo mientras la gente susurraba sobre lo que había pasado. Algunos aparentemente se fueron a investigar también. Cuando llegué con mi esposo, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar, y me dijo que no me preocupara, que los haría pedazos por lo que hicieron, lol. Nos casamos sin ningún problema. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y volvía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decir lo que estaba pasando. Alguien vino y le susurró al oído a mi esposo, y él salió. Volvió después de un rato con una expresión de enojo, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de romper el personaje y empezar a sonreír. Bueno, lo que pasó es que funcionó. Lo siguiente es el relato resumido de amigos, familiares, el tipo de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana sí llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Él alegó que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia y, sí, le dimos una buena propina como lo prometimos. Mi papá fue allí e intentó amenazarlo con llamar a la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. La seguridad estuvo de acuerdo con llamar a la policía, ya que fue contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta en ese momento de que sería demasiado tarde e intentó exigir que dejara entrar a mi hermana. En ese punto, la amiga vino, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente ganando tiempo. Mi mamá pronto llegó y eventualmente otras personas también. En ese punto, el plan de la boda estaba arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar el daño, ya que todos los que se enteraron estaban asombrados de que intentaran hacerlo, y les gritaban y los reprendían. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y culparon a mi esposo. En ese momento, mi esposo fue llamado. Cuando llegó, puso su mejor cara de confusión y negó. Para citarlo, Gaslit, Gatekep, Boss, es una broma de internet. Negó haber aceptado algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo hizo, pidió pruebas y, por supuesto, no pudieron producir ninguna. Todos los intercambios de mensajes de texto que podían mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana gritaba y lloraba, y aparentemente se sentó en el suelo pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía que iba a golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿eh? Luego volvió a repetir, ¿por qué demonios habría aceptado algo tan estúpido? Les echó en cara lo malos padres que eran y luego dijo que no iba a permitir que sus planes estúpidos y sus mentiras interfirieran con su boda, y volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras,
pero se negaron a mostrarme la grabación, ya que eso era solo para propósitos de seguridad, pero algunas personas filmaron partes de ello. Ver a mis padres y a mi hermana ser destrozados por todos los que salieron a investigar el drama fue delicioso. Después de años y años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos probar un poco de su propia medicina fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre lloraba, mi papá seguía cambiando de púrpura a blanco, mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Siguieron insistiendo en que mi esposo estaba en el plan, pero la gente seguía preguntando por qué mi esposo aceptaría, por qué no había pruebas, por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda, y no tenían una buena respuesta para ninguna de esas preguntas. Eventualmente, se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Mi papá aparentemente tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negó a levantarse del suelo. Nadie me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato, y tal vez porque era la novia y no solo una invitada por una vez, pero se sintió como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y entusiastas sobre todo. Mi esposo dice que todo el lujo caro que estaban comiendo y bebiendo ciertamente ayudó, lol. Nos divertimos mucho. Mi esposo mantuvo la cara forzada de enojo solo por un rato antes de romper en sonrisas nuevamente. Después de eso, fuimos al hotel a descansar un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que eso era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo, así que nos negamos. Por supuesto, desde todo ese incidente, los tres han intentado contactarme. He rechazado sus llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro de papel. Una decisión inteligente, porque mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No repetiré lo que dijo porque estaba muy desquiciada y no tenía mucho sentido, pero lo importante es que me culpó por su humillación, llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir eso y colgarlo en nuestra pared, lol, y dijo que esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que él me engañaría. También sugirió que él me estaba engañando con ella. En realidad, mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, capturas del mensaje de mi hermana, capturas de algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono, y lo envió todo al chat grupal de mi familia. También envió capturas de mensajes donde insultaban y amenazaban a mi esposo, pero él mantuvo la postura de "estás delirante, nunca acepté nada" e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal pidiendo a mi familia ayuda, ya que ahora me estaban acosando constantemente. Rogó a la familia que ayudara a detenerlos de intentar arruinar nuestra luna de miel ahora que habían fallado en arruinar nuestra boda, y terminó con una solicitud para que no compartieran nuestra ubicación para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que de alguna manera había aceptado pretender acostarse con ella en nuestra suite de luna de miel, lol. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello, y de hecho, desde entonces hemos tenido silencio. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para poder chismear y destrozarla nuevamente. Veremos si dura. En resumen, aunque obviamente preferiría tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que los devolví el golpe. Información adicional, ¿sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta mucho, así que supongo que ustedes pensarán lo mismo. Me lo he preguntado toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero lo negaron y me regañaron por actuar como una consentida, así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto: yo fui no planificada. Les tomó un tiempo tener a mi hermana, así que ella no solo fue deseada, sino que también fue como un niño milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dado que nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener un hijo tan pronto o tan fácilmente, y no usaron una protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no notaron que mi mamá estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se quedaron con un bebé no planificado mientras todavía lidiaban con un recién nacido, y no están tan bien económicamente, así que tener el gasto extra probablemente no ayudó. Así que me resentían, pero esa es mi conjetura. Independientemente, he aceptado que la respuesta realmente no importa. Lo que me hicieron fue injustificado, sin importar la razón. ¿Realmente pensaban que esto funcionaría? Mi esposo y yo hablamos y tenemos la teoría de que nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque yo me casaría primero cuando apenas conseguía citas y ellos le dieron a mi esposo esa propuesta tan absurda. Es decir,
No querían pagar mi boda y no pensaron que aceptaríamos ni que se vería bien que lo hicieran, pero al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana mientras tenían una excusa para no darme un centavo. Pero entonces mi esposo aceptó, y no pudieron dar marcha atrás o arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos.